¿Cuántos bendecimos a Dios? Bendito seas. Démosle esa ofrenda de aplausos a nuestro Dios, porque Él vive, porque Él es maravilloso. En esta oportunidad, por favor, quiero que vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo número 8. Vamos a ir rápidamente a la palabra. El tiempo es increíble, pero se nos hace tan corto, ¿verdad? En estos tiempos, no sé. Se nos hace tan corto el tiempo, pero lo queremos aprovechar al máximo. Y si siempre hemos dicho, si hablamos 5, 10 minutos, estoy seguro de que en esos 5, 10, 15, 20, o lo que pueda ser, Dios nos hablará a través de ese breve tiempo. O si puede ser una hora, Dios para hablar a nuestras vidas, como lo puede hacer a través de una palabra, como también lo puede hacer a través de un largo discurso. No importa cuál pueda ser el tiempo que abordemos, lo importante es que podamos ser receptivos a la voz de Dios. Quiero que por favor veamos acá capítulo 8, Mateo, verso 23, en adelante, al verso 27, podemos encontrar un evento que se le presenta no solamente a Jesús, sino que también lo experimentan sus discípulos. No sé si su Biblia tenga algún título. La mía dice: Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Jesús calma la tempestad. Y veamos acá, verso 23 dice: entrando él en la barca. ¿Entrando quién? Entrando Jesús, dice. Entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Preste atención a eso, es bien interesante. Verso 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad, oiga esto, tan grande que las olas cubrían la barca. Pero dice la palabra que el maestro dormía. Verso 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y dice que se hizo grande bonanza. Y los hombres, ¿qué dice su Biblia? Oiga, se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vea qué glorioso. Por eso, mis hermanos amados, en esta noche hemos puesto a este mensaje: aunque siga la tormenta, mis hermanos amados, Jesús continúa en la barca. No importa si la tormenta puede ser fuerte, puede ser recia, puede ser agresiva. No importa si la tormenta que en algún momento el pueblo de Dios puede atravesar. Y tal como lo vemos ahí en el verso 24, dice que se levantó, dice, en el mar una tempestad, dice, tan grande que las olas cubrían, dice la palabra, la barca. Esa tempestad que se había levantado era una tempestad bastante grande, bastante fuerte, bastante recia, era bastante agresiva, de manera de que la embarcación en donde iba Jesús y donde iban los discípulos se estaba viendo afectada. Aquella embarcación parecía como que iba a suceder algún naufragio, porque los discípulos, a pesar de que ellos eran pescadores, a pesar de que eran personas experimentadas en el mar, ellos tuvieron temor, ellos se asustaron. Pero por eso, mis hermanos amados, queremos comunicar esta palabra, porque no importa, mis hermanos amados, que aunque siga la tormenta, nosotros debemos de entender que si el Señor está en nuestra barca, si el Señor está a bordo de nuestra embarcación, esa embarcación no se va a hundir, esa barquilla no va a naufragar. Aunque los vientos, aunque las olas y aunque la tormenta esté golpeando fuertemente a nuestra barquilla, no se va a hundir, no vamos a perecer, porque mientras Jesús está en la barca, aunque Él aparentemente duerma, Él está en control. No sé cuántos decimos amén.
Pero mis hermanos amados, yo quiero por lo menos en esta historia, por lo menos quiero enseñarle 3 principios que puedo encontrar en esto. Y lo primero, mis hermanos amados, en el versículo 23, vayamos al verso 23 y enfoquémonos ahí. También los hermanitos que están allí en casita, queremos que escriban amén, gloria a Dios. Y si en algún momento están siendo bendecidos, también que ahí puedan pronunciarse, ¿verdad?, a través de esa transmisión. Pero el verso 23 marca la pauta de lo que nosotros debemos de permitir. Dice el verso 23: y entrando él, ¿qué dice? En la barca, sus discípulos, dice la palabra, le siguieron. Yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos hemos permitido que Jesús entre a nuestra barca? ¿Quiénes hemos permitido que Jesús entre a nuestra barca? Porque aquí podemos iniciar leyendo de que no son los discípulos los que entran en la barca, sino que es Jesús el que entra en la barca. Pero si hay algo que podemos ver a lo largo de la palabra, y hemos siempre hablado algunas de las características de nuestro Dios, es que Él es muy respetuoso, tal como nosotros en algún momento. Por ejemplo, yo cuando llego a la casa de alguien, yo toco la puerta. Si a mí no me dicen pase adelante, yo me quedo ahí parado. Hay gente que solo le abren y ya está adentro, ¿verdad? Hay gente que es bien salida. Pero yo, si a mí no me invitan a pasar, yo me quedo ahí parado. Yo me quedo ahí en la puerta, ahí afuera, a no ser que me dicen pase adelante, ¿verdad? Pero aquí podemos ver algo bien interesante. Dice, y entró él en la barca. Cuando dice y entró él, por supuesto, estamos hablando acerca de Jesús. Pero ¿por qué entró Jesús a la barca? Obviamente porque los discípulos lo invitaron a entrar a aquella embarcación. Principio número 1, mis hermanos amados, permitamos que Jesús entre a nuestra barca. Cuando nosotros permitimos que el Maestro entre a nuestra barca, no importa si pueden levantarse tormentas, no importa si pueden levantarse vientos, no importa si las olas pueden ser acrecentadas y en algún momento el agua pueda estarse metiendo a nuestra embarcación, no se va a hundir esa barca. Su barca, mi hermano amado, no se va a hundir. Por muy fuerte que sea esa tormenta que podríamos nosotros estar atravesando, no nos vamos a hundir, no vamos a perecer, no vamos a morir. Porque mientras Jesús esté en la barca, no importa si la tormenta es fuerte, no importa si la tormenta es agresiva, no importa si la tormenta está golpeando con grande ímpetu. Por eso la importancia de que nosotros permitamos que Jesús entre a la barca. El verso 23 podemos ver, dice, y entrando él en la barca. Qué glorioso es cuando nosotros como familias permitimos que Jesús entre. Qué glorioso es cuando nosotros permitimos que el Señor pueda entrar en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras vidas. Que Él no sea, mis hermanos, que Él pueda ser el invitado de honor, pero que de ningún modo Él pueda quedarse allá afuera, sino que Él pueda ser el invitado y que nosotros podamos hacer de Jesús como aquellos que iban de camino a Emaús, que le dicen, Señor, quédate, porque ya se hace tarde. Y dice la palabra que Jesús hizo como que seguía más adelante, pero aquellos hombres lo reconvinieron a decirle, Maestro, por favor, quédate con nosotros, quédate en este lugar, esta es tu casa. Y qué maravilloso es poder ver, mis hermanos, a esos hombres, a esas mujeres, a esas familias, a esos matrimonios que permiten que Jesús entre en su casa, que Jesús entre en su hogar, tal como estamos viendo acá, que Jesús entre a nuestra barca. Por eso acá hay algo glorioso. Jesús entra en la barca y posterior a ello podemos ver, mis hermanos amados, que los discípulos, ¿qué hicieron? Los discípulos, dice la palabra, siguieron a Jesús y sus discípulos, dice, les siguieron. Por eso, mis hermanos amados,
Cuando nosotros seguimos a nuestro Dios, a donde quiera que Él nos lleve, a donde quiera que Él nos dirija, todo va a estar bien. En otras palabras, acá, por supuesto, los discípulos se van a enfrentar a una situación, se van a enfrentar a una crisis, los discípulos se van a enfrentar a una tormenta. Pero si hay algo que podemos ver es que ellos están siguiendo en obediencia a Jesús. Jesús entra en la barca y ellos siguen los pasos de Jesús. Cuando nosotros en obediencia, mis hermanos amados, nos dirigimos a donde Dios nos está llevando, todo va a estar bien. Aún cuando hayan tempestades, aún cuando se levanten tormentas, aún cuando puedan haber fuertes vientos azotando nuestra barquilla, todo va a estar bien. Porque mientras el maestro está en la barca y nosotros caminamos o nos dirigimos a hacer su voluntad, Él estará en control de todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Por eso si en algún momento a su vida vienen tormentas, claro, hoy nosotros no vamos a un mar, ¿verdad? A mí me da un poquito de pavor el mar, ¿verdad? Me gustan más las aguas del Caribe, que son aguas muy calmadas. Pero las aguas de acá de la costa sur, olvídese, las sangolotean a uno. Las aguas del Caribe no. Las aguas del Caribe usted se entra y ahí está el agua bien pacífica. Sin embargo, aún así, ¿verdad? Ya cuando está cayendo a la tarde y el viento es otra situación. Pero bueno, hoy no estamos hablando de ese tipo de tormentas que podríamos enfrentar. Si, para empezar, ni lancha tenemos, ¿verdad? Ni cayuco siquiera. Pero se levantan a la vida del cristiano, a la vida del Hijo de Dios, tormentas, situaciones difíciles que vienen a golpear nuestras vidas, que vienen a golpear nuestros hogares, que vienen a golpear nuestras familias, que vienen a golpear muchas veces los negocios, que vienen a desestabilizar lo que puede estar a nuestro alrededor. Pero tal como lo estamos mencionando acá, los discípulos se subieron a esa barca y ellos lo hicieron precisamente siguiendo a Jesús. Por eso mientras usted y yo estemos en esta vida haciendo la voluntad de Dios, no le preocupe, que no le atemorice lo que puede estar pasando a su alrededor. Si en algún momento se le presenta alguna prueba, alguna situación, ¿verdad?, que usted no le esperaba, no se preocupe, no se angustie, no se desespere, porque Dios está en control. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dice la palabra que a los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Entonces, cuando nosotros permitimos, el principio número uno que estamos hablando es, cuando nosotros permitimos que Jesús entre a nuestra barca, entonces no importa lo que pueda pasar alrededor de nuestra barquilla. No importa lo que se pueda levantar, Dios estará en control. No sé cuántos bendecimos al Señor, pero mis hermanos amados, todo va a estar bien, porque es nuestro Dios el que cuida de nosotros. Por eso es que otra de las cosas que podemos resaltar acá, mis hermanos amados, es que ser obedientes a Dios. Ser obedientes a Dios o caminar haciendo la voluntad de Dios no implica y no nos exonera a nosotros que no vamos a tener dificultades. Hemos hablado en muchas oportunidades que el hecho de que nosotros seamos hijos e hijas de Dios y que sirvamos a Dios no quiere decir de que no van a venir pruebas a nuestras vidas. Van a venir. Por eso nunca le digamos: Señor, pero si yo soy tu hijo, Señor, pero si yo vivo para ti, ¿por qué me permites esto? No, mis hermanos, el hecho, por eso nuevamente lo menciono, el hecho de que nosotros podamos ser obedientes a Dios no implica que no vayan a haber tormentas.
no implica que no se vayan a levantar tempestades. El que nosotros seamos obedientes a Dios y que vayamos en obediencia a Él, porque aquí podemos ver a los discípulos en obediencia. Ellos entraron a la barca. El texto realmente no nos muestra detalles, pero sin duda alguna Jesús les dijo: vamos a ir al otro lado, vamos a pasar a la otra región, porque a Jesús le interesaba llegar al otro lado. Lo que no sabían, aunque Jesús sí lo sabía, y claro, ahí iba una lección para aquellas personas en aquel tiempo, pero ahora la lección es para nosotros. Por eso, mis hermanos amados, nunca pensemos que como hijos de Dios no van a venir tormentas. Claro que las van a ver, y van a ver en abundancia. El salmista decía: muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué va a pasar? Pero de todas ellas le librará Jehová. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos declaraba diciendo que es necesario, es menester, dice otra versión, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los. Entonces son necesarias las pruebas, son necesarias las tribulaciones. Sin embargo, el ser obedientes a Dios, nuevamente lo menciono, no implica que no van a haber tormentas. No nos garantiza que todo va a ser color de rosas. No, van a haber dificultades. Pero lo importante es que nosotros nos aseguremos que Jesús esté en nuestra barca. Mientras Jesús está en nuestra barca, mis hermanos, no importa si la tormenta continúa. No importa si la tormenta se vuelve más agresiva. No importa si el problema usted ve que en lugar de solucionarse se continúa empeorando y más se pone difícil. No importa si Jesús está en su barca, todo va a estar bien. Si Jesús está en su barca, si usted ha permitido que Él esté en su embarcación, Él estará en control de todo lo que pueda suceder a su alrededor. No sé si estamos entendiendo la palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso la importancia de que Jesús esté en nuestra barca. El verso 23 que estamos leyendo, podemos ver, mis hermanos amados, precisamente ese detalle. Jesús entra a la barca, pero entra porque los apóstoles, los discípulos, se lo permitieron. Por eso permitamos nosotros siempre que Jesús forme parte de nuestro entorno, que Él sea, y que Él no sea nuestro entorno, sino que nosotros giremos alrededor de Él. Permitamos que Él sea el centro de nuestras vidas, que Él sea el centro de nuestro hogar, que Él sea el centro de nuestro matrimonio y que todo lo nuestro gire alrededor de Él. Porque si Jesús está en nuestra casa, no importa lo que se levante en nuestra casa. No importa lo que se levante en nuestro hogar, lo que pase en nuestra familia, todo va a estar bien, porque Jesús está en nuestra casa. El Señor estaba en esta barca, y puesto que Él estaba en esta barca, Él estaba en control. Por eso permitamos que Jesús entre en nuestra barca. Ese es el punto número 1. Vayámonos al punto número 2, porque el tiempo se nos va rápido. Versículo 25. Y versículo número 20, verso 24, perdón, y verso 25. Dice el verso 24: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Oiga esto, es que a mí me impresiona la magnitud. Dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y lo que podemos ver ahí dice que Jesús dormía. Mis hermanos amados, el punto número 2 que quiero comunicarle en esta noche es: cuando pasamos por la tormenta, no olvidemos, mis hermanos amados, que Jesús está con nosotros. Cuando usted está pasando por ese momento crítico, cuando usted está atravesando por ese momento difícil, que no se le olvide que Jesús, mi hermano amado, está con usted. Que Jesús está con nosotros. A veces somos atravesados por momentos bien difíciles que vienen a sacudirnos. Hay situaciones que vienen a sacudir al pueblo de Dios.
Pero en medio de esos procesos, en medio de esas tormentas, que no se nos olvide que no estamos solos. En ese proceso que en algún momento nos tocará pasar. Yo recuerdo cuando hermano Manuelito atravesó la crisis de Ale, hermano Manuelito. Yo no sé por cuántos meses fue esa prueba. O fue años, no sé. 5 meses, imagínate. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que en la oración está la respuesta. Por eso, mis hermanos amados, no importa la tormenta. Si hay algo que necesitamos entender es que cuando estemos pasando la tormenta, o como diría aquel hermano, cuando usted esté pasando el Niágara en bicicleta, recuerde que Jesús está con usted. Recordemos, mis hermanos amados, que ahí está el Señor con nosotros. Los apóstoles, los discípulos se dan cuenta de la tormenta que se les ha levantado, pero ellos recuerdan que Jesús está ahí con ellos. Ahí estaba el maestro con ellos. Por eso el verso 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero algo interesante es que Jesús estaba relajado. Jesús estaba tranquilo, Él estaba durmiendo. A mí, por cierto, a mí no me desespera, a mí me despiertan los ruidos. O si hay movimientos, recuerdo, no preciso ahorita si fue el año pasado, pero un temblor mero fuerte, tipo 3 de la mañana, y duró bastante. No sé si fue el año pasado o el antepasado. Nos despertó con mi esposa. Y al ver que aquello no paraba, pero digo esto porque yo tengo un sueño muy ligero. Siento los ruidos, me despiertan, ¿verdad? Pero bueno, el maestro estaba bien relajado allá en la barquilla, ¿verdad? Pero mis hermanos amados, una gran tempestad se levantó y comenzó a azotar aquella barca. Aquella tormenta comenzó a golpear. Yo creo que los discípulos nunca habían experimentado, probablemente habían visto otro tipo de tormentas, pero no a la magnitud como algunas tormentas que han habido acá, ¿verdad? El Mitch, que vino a hacer grandes estragos acá, no solamente en Guatemala, en Centroamérica. El Ágata, ¿verdad? Vino eso, otra tormenta que vino a causar varios daños. Yo creo que el Mitch ha sido el que ha sido más fuerte, o el Mitch, ¿verdad? Porque han habido varias tormentas, pero han habido algunas que han causado más destrozos que otras. Entonces, los apóstoles se están enfrentando a esta tormenta, pero no era como ninguna otra que ellos habían enfrentado. Entonces esa gran tempestad que se levantó comenzó a golpear, comenzó a azotar fuertemente la embarcación, que ellos se asustaron. Sí, mis hermanos amados, eso es motivo cuando uno está pasando por momentos de dificultad, uno se aflige. Humanamente, ¿quién no se aflige? Humanamente, ¿quién no se atribula? Humanamente, mis hermanos amados, ¿a quién no le llegan pensamientos de pensar lo peor? A todos nos ha pasado. Cuando estamos en el momento de la tormenta, es ahí donde necesitamos entender que el enemigo se hace presente. ¿Se hace presente de qué manera? Inyectándonos pensamientos negativos. Inyectándonos pensamientos de cosas que no van a pasar. Por eso cuando nos encontremos atravesando alguna tormenta, no pensemos y no le demos lugar a pensamientos negativos, porque esos pensamientos negativos son precisamente los que el enemigo está utilizando para hacerle pensar a usted o hacerle creer que usted se va a hundir, que su embarcación va a naufragar, que usted no va a salir de ese problema.
que usted no va a salir de esa situación, que esa tormenta se lo va a desplomar. Muchas personas, al igual como los discípulos se asustaron y pensaron que no iban a salir de esa, porque la tormenta comenzó a azotar fuertemente la embarcación. Comenzó a azotar fuertemente, y a veces así somos nosotros, golpeados, azotados por esas pruebas, por esas luchas, por esas situaciones que se levantan en contra nuestra. Pero no nos olvidemos, mis hermanos amados, como estamos comunicando esta segunda enseñanza en esta porción de la palabra, cuando pasemos por la tormenta, que no se nos olvide, mis hermanos amados, que Jesús está con nosotros. Si usted permitió que Jesús entrara a su embarcación, si usted permitió que Jesús entrara a su barca, ahora no importa las tormentas que allá en el mar se le levanten, si Él está ahí, Él va a cuidar de usted, Él le va a proteger, Él le va a resguardar. Seremos protegidos por Él, no importa qué tan fuertes estemos recibiendo los golpes, porque la tormenta estaba siendo golpeada fuertemente por las olas. Yo no sé yo sé que muchos hemos tenido la experiencia de irnos en alguna lancha, y más cuando esos lancheros agarran aviada y de repente sentimos que la lancha, porque hubo de repente un túmulo y la lancha saltó el túmulo y de repente cae, ¿verdad?, al agua nuevamente, el golpe que se siente. Y cuando eso sucede, a veces sentimos que de repente esas lanchitas se van a quebrar, se van a hacer, pero no, están preparadas para eso, aunque en algún momento pues esos golpes van de alguna manera afectando las lanchitas, que en algún momento van a tener que repararlas. Pero digo esto, mis hermanos, porque a veces así está golpeando las tormentas nuestras vidas y sentimos que es tan fuerte los golpes que estamos recibiendo que no nos vamos a levantar, o sentimos como que no vamos a salir de ahí. Pero por eso nuevamente le recuerdo, cuando pasemos, mis hermanos, por la tormenta, recordemos que Jesús se encuentra ahí en nuestra barca. Ahí está el Maestro con nosotros. Ahí está Jesús de nuestro lado. Estas personas que iban en la barca, muchos de ellos, por no decir todos, ¿verdad?, tal como ya se lo había mencionado, era gente que era experimentada de andar en el mar. Era gente que conocía las realidades del mar. Ya sabían a lo que se enfrentaban al entrarse en el mar. Conocían el territorio, el ambiente, lo que allí dentro del mar se vive. Pero hay algo bien interesante que podemos ver en ellos, mis hermanos amados. El versículo 25 nos muestra algo bien interesante. Y es que ellos, mis hermanos amados, no confiaron en su propia experiencia. A pesar de que eran personas que eran experimentadas de andar en el mar, no confiaron en su propia experiencia, porque de algún modo lo que ellos estaban atravesando era algo que se estaba escapando de su control. Es decir, ellos humanamente no podían enfrentar esa situación que estaban atravesando. Por eso hay situaciones, mis hermanos amados, que no las vamos a poder enfrentar solos. Necesitamos nosotros acercarnos a aquel que hemos incluido en nuestra barca. Necesitamos llamar, aclamar a aquel a quien lo hemos invitado para que forme parte de nuestras vidas. Por eso es de que siempre les decimos a los hogares, a las familias, a los matrimonios, a las personas en particular, que permitan que Jesús forme parte de sus vidas. Que permitamos que el Señor forme parte de nosotros, porque entonces ahí estará Él presente para podernos asistir. Estos hombres, repito, tal como
Lo mencionábamos, a pesar de que eran personas experimentadas de andar en el mar, no confiaron en sus propias experiencias, sino que el verso 25 podemos ver, mis hermanos amados, dice de la siguiente manera: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, Señor, que perecemos. En momentos de dificultad, mis hermanos amados, atrevámonos a buscar a Jesús. Y claro, no lo vamos a buscar únicamente en momentos de dificultad. No le vamos a clamar únicamente en momentos de la prueba, de la lucha, pero sí, una de las cosas que necesitamos entender es que en medio de la dificultad que se ha presentado, en medio de la tormenta que está azotando nuestras vidas, que está azotando nuestra embarcación, Él tiene la solución. ¿Cuántos decimos amén? En medio de esa situación que estamos atravesando, Él tiene la solución, y por eso es que a Él lo vamos a buscar, a Él le vamos a clamar, a Él, mis hermanos amados, nos vamos a dirigir. No vamos a confiar en nuestras experiencias, no vamos a confiar en nuestras capacidades, porque si los discípulos hubiesen actuado en base a sus conocimientos, a sus capacidades, pensemos, quizás algunos de ellos dijeron: mejor regresémonos, estamos a tiempo de regresar, porque la idea era pasar al otro lado. Esa era la misión, y eso era lo que Jesús quería, que pasaran al otro lado. Quizás algunos de ellos pensaron: mejor regresémonos. Pero si ellos hubieran regresado, probablemente hubieran encontrado la muerte o alguna tragedia. Pero tal como lo estamos mencionando ahorita, ellos no confiaron en sus capacidades, sino que se recordaron quién estaba a bordo de su embarcación. Se recordaron que Jesús estaba allí. Por eso, cuando pasemos la tormenta, mis hermanos amados, cuando usted esté atravesando ese momento difícil en su vida, que nunca se le olvide que Jesús está con usted. Que nunca se le olvide, cuando usted esté atravesando ese momento de dificultad, que nunca se le olvide que ahí está Jesús en su barca. Aunque Él aparentemente guarde silencio, aunque Él esté dormido, aunque Él calle, recuerde que Él está con usted. Ahí estaba el maestro, y por eso es de que en el verso 25 podemos ver a estos hombres que en ese momento de dificultad, ellos recordaron que ahí estaba Jesús con ellos y que Jesús tenía la solución para la gloria de su nombre. Por eso, mi hermano amado, no importa la tormenta, como dice aquel canto: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre ahí, dice, me ayudará. Ahí estará el Señor, mis hermanos, para ayudarnos, para socorrernos. Por eso las palabras de estos hombres, impresionante. Dice el verso 25: y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perece. Estos hombres estaban angustiados. Estos hombres estaban viendo ya la pelona, ya la quirina, dijo aquel. Estos hombres ya estaban pensando. Y es que eso es lo que sucede muchas veces cuando nosotros estamos atravesando por momentos de dificultad. A veces pensamos lo negativo, a veces pensamos solo lo malo. Pero por eso recordemos que no estamos solos. No importa el proceso, no importa la situación, no importa lo que estemos atravesando. En cada tormenta necesitamos entender, en cada una de esas tormentas, porque no va a ser una tormenta nada más la que vamos a pasar en esa, van a ser muchas. Pero en toda tormenta que nos toque que atravesar, recordemos que el Señor está ahí presente. Recordemos, mis hermanos amados, que Él va ahí con nosotros. Por eso no importa la tormenta, Jesús está con nosotros. Pero lo que quiero comunicarle, lo tercero que quiero comunicarle acá, precisamente se encuentra en el versículo número 26. Vayamos al verso 26.
Oiga lo que dice acá. Él les dijo: ¿por qué teméis? Después de que lo despertaron, les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Mis hermanos amados, no debemos de permitir que la tormenta pueda llegar a nuestros corazones. No debemos de permitir que esas tormentas que se levantan en contra nuestra puedan venir a afectar nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres ya habían sido afectados. Ya habían sido afectados por lo que estaba pasando a su alrededor. Yo le digo, no permita que nada de lo que pueda suceder o de lo que pueda estar aconteciendo a su alrededor le haga dudar de lo que Dios es capaz de hacer. Estos hombres estaban afligidos. Al decir: Señor, sálvanos que perecemos, ellos ya estaban pensando en lo peor. Pero aquí podemos ver algo en el versículo número 26 que estamos leyendo. Cuando despertaron a Jesús, mis hermanos amados, la pregunta es: ¿qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús cuando lo despertaron, mis hermanos amados? ¿Será que Jesús miraría lo mismo que los discípulos estaban viendo? ¿Será que Jesús vio la magnitud de las tremendas olas que estaban azotando la embarcación? ¿Será que Jesús se espantó? Porque a veces así pasa cuando nosotros no estamos siendo conscientes de lo que está a nuestro alrededor. Y de repente nos damos cuenta, nos sorprendemos de ¿y qué pasó aquí? Pero Jesús no preguntó. Jesús está viendo las grandes olas que están golpeando la barca. Jesús está sintiendo los fuertes vientos que soplan y que azotan aquella embarcación y que está siendo sacudida. Y Jesús está viendo, mis hermanos amados, cómo es que aquella barca se veía. Es decir, Jesús es consciente de que aquella barca se veía vulnerable, pero Él no se enfoca en eso cuando lo despiertan. Sino que Jesús, cuando lo despiertan, mis hermanos amados, lo primero que Él ve es precisamente aquellos hombres que habían sido invadidos con el temor en sus corazones. Aquellos hombres, la tormenta que se había levantado a azotar la embarcación había causado temor, había causado miedo, había causado pánico. Y eso es lo que Jesús está viendo en ellos. Por eso en el verso 26 les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús no mira. Lo primero que Jesús ve es el temor, la duda, la desesperanza, la angustia, la desesperación que había en aquellos hombres que están dudando y que de alguna manera quizás se les puede estar olvidando quién está en su barca. Por eso no permitamos, mis hermanos amados, que la tormenta pueda minar nuestros corazones. Que ese problema, que esa situación que usted puede estar atravesando, no permita que pueda minar su mente, no permita que pueda minar su corazón. Porque cuando el problema mina nuestra mente, mina nuestros corazones, nosotros ya no vamos a ver a Dios, sino que vamos a estar enfocados únicamente en el problema. Estaremos enfocados únicamente en las olas. Estaremos enfocados únicamente en los fuertes vientos. Estaremos enfocados únicamente en aquello que está golpeando nuestras vidas. Pero por eso, mis hermanos amados, no debemos de permitir que la tormenta pueda minar nuestros corazones. Por eso cuando despiertan a Jesús, Jesús no ve ni las olas, ni esa gran tempestad que se ha levantado, ni esos fuertes vientos, sino que Jesús está logrando identificar que el corazón de aquellos hombres estaba lleno de temor, estaba lleno de angustias, estaba lleno de desesperanzas. Jesús logró identificar que aquellos hombres habían perdido la fe. Y por eso en esta noche yo le digo, no importa qué tan fuerte
Alguien de los que se encuentren acá o de los que puedan estar escuchando, no importa qué tan fuerte pueda ser su proceso, no permita que esa tormenta apague su fe. No permitamos que esa tormenta, que esa prueba, que esa lucha que podamos estar atravesando pueda venir a apagar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, sino que por el contrario, nosotros podamos tener la seguridad y la confianza de que mientras el Señor está en nuestra barca, no importa lo que pueda estar pasando alrededor de ella, Él está en control para la gloria de su nombre. ¿Cuántos decimos amén? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis hermanos amados. La fe de estos hombres se había transformado en miedo. La fe de estos hombres, la confianza de estos hombres había sido transformada en miedo, en angustia, en desesperación. Por eso en medio de la tormenta no perdamos la calma. No perdamos la calma, mis hermanos, sino que mantengámonos tranquilos, confiados, sabiendo de que mientras el Señor esté en nuestra embarcación, todo va a estar bien. Mientras Jesús esté allí, nada malo sucederá, porque Él tiene el control de todas las cosas. Por eso, mis hermanos amados, podemos ver que ya la tempestad, ya la tormenta había penetrado el corazón de los discípulos. Ya la tormenta había penetrado el corazón de los discípulos. Por eso no permita que la tormenta pueda penetrar su corazón. Porque una vez la tormenta penetra en nuestros corazones, ya no hay confianza en Dios. Hay lugar a la duda, hay lugar a la incredulidad, se piensa lo peor, ¿sí? Pero necesitamos nosotros no darle lugar a la tormenta que pueda minar nuestro corazón. Y para ir concluyendo, porque ya el tiempo ya se me fue, pero quiero que veamos lo siguiente, mis hermanos amados. En el versículo donde nos encontramos, acá en el versículo 26, dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis si yo estoy con vosotros? ¿Por qué teméis si yo estoy con vosotros? Mis hermanos amados, si nosotros logramos entender que Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a darle lugar al temor? ¿Por qué le vamos a dar lugar a la duda si Dios está con nosotros? Debemos de tener la seguridad que Jesús va en nuestra barca. Y aquí hay algo en el versículo con lo que quiero concluir. Aquí en el verso 26 donde nos encontramos, oiga, dice, primero Jesús los exhorta diciendo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice? Levantándose. Oiga, es que mis hermanos amados, no importa lo que se levante a su alrededor, el Dios que va en su barca se va a levantar, y cuando Él se levante, no importa si la tormenta sea fuerte, agresiva, esa tormenta se va a calmar. Esos fuertes vientos se van a calmar, no importa lo que esté a nuestro alrededor. Cuando el Señor se levanta, dice aquí que los vientos le obedecen. El mar, al escuchar su voz, calla. Mis hermanos amados, cuando el Señor se levanta, todo vuelve a la tranquilidad, todo vuelve a la calma. Por eso dice, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. ¿Y qué pasó? Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién o qué hombre es este? Y aún los vientos y el mar, ¿qué dice? Le obedecen. Vea qué glorioso, mi hermano. Por eso no importa la tormenta, no importa los vientos, no importa las tempestades que puedan levantarse a querer tumbar su barca, su barquilla. Si el Señor va ahí adentro, nada va a pasar, nada va a suceder,
porque Él está en control para la gloria de su nombre. ¿Cuántos bendecimos a Dios en esta noche preciosa? Esperamos que esta palabra nos pueda bendecir, nos pueda ayudar y nos pueda recordar, mis hermanos amados, la importancia de poder permitir que Jesús entre a nuestra barca. Lo segundo, mis hermanos amados, cuando nosotros estemos atravesando por esas tormentas, por esos momentos de prueba, de lucha, que no se nos olvide que Jesús va ahí en la embarcación. Si usted lo invitó a que entrara a su embarcación, entonces Él estará ahí. Y lo tercero es, mis hermanos amados, no permitamos que la tormenta pueda minar nuestros corazones, porque una vez la tormenta mina nuestros corazones, somos cegados, somos bloqueados, nos choqueamos, dijo alguien. Pero qué glorioso es saber que cuando el Señor se levanta, la tormenta se calma para la gloria de su nombre. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Señor amado, porque somos una población dichosa, somos una generación dichosa, bienaventurada, al tenerte a ti, Señor, de nuestro lado. Muchas gracias, nuestro buen Dios, porque tú estás con nosotros. Señor amado, tú eres el centro de nuestras vidas, tú eres el centro de nuestro hogar, el centro de nuestros matrimonios, tú eres el centro de todo. Y por eso, Señor amado, no importa lo que se levante a nuestro alrededor, si tú vas con nosotros, no importa la tormenta, no importa la adversidad, no importa la dificultad, porque en ti confiamos, nuestro buen Dios. De ti dependemos. En ti, Señor amado, hemos puesto toda nuestra confianza. Por eso, Señor amado, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es reconfortante para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestros corazones. Permite que esta palabra pueda ministrar a las familias, a los hogares, Señor, a tu pueblo que le escucha o aquellos que le escucharán para la gloria de tu nombre. Prospera tu palabra y que tu palabra nos dé siempre confianza, que tu palabra nos dé siempre seguridad, que tu palabra siempre inyecte fe a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Hoy te alabamos y te glorificamos con todo nuestro corazón en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien siempre está con nosotros desde ahora y para siempre, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor, y amén.